Allí Natalia nos está compartiendo en el chat también el canal de YouTube del área de vinculación tecnológica, donde vamos a estar subiendo también la grabación de las presentaciones. Bien, yo creo que podemos ir comenzando. Agradecerles la participación a todos. Soy Marco Targueta. Bueno, por una cuestión de... Recién estábamos haciendo algún chiste relacionado, digamos, no soy Pedro Ducanto, soy Marco Targueta, subsecretario de Extensión, a cargo del área de vinculación y transferencia tecnológica, la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, digamos, junto con un equipo extraordinario a quienes siempre estoy muy agradecido. Estamos haciendo un montón de actividades vinculadas a emprendimientos, vinculadas a desarrollos y transferencia de tecnologías. También esta semana nos ha convocado otro tipo de actividades vinculadas a la protección de la propiedad intelectual en marcas, modelos y diseños industriales, en el marco de la Semana del Emprendedor. Ayer hemos tenido una presentación, un demo day de los pitch de 14 proyectos de estudiantes de nuestra universidad, becarios de estímulo de vocación emprendedora, donde con la tutoría de docentes llevan adelante proyectos de emprendimientos, la mayoría de ellos de base tecnológica, y nos mostraban justamente en ese demo day los distintos resultados y las etapas a seguir en el desarrollo de esa vocación que van construyendo. Tenemos la particularidad en este encuentro de atender un punto que es esencial en nuestras universidades nacionales, que es la generación y el acompañamiento de empresas de base tecnológica. Esa tarea que en alguna medida es una materia pendiente del sistema de innovación nacional, de tener mayor capacidad de transferencia de tecnología. Se genera, se desarrolla mucha tecnología, pero es menor la cantidad que llega al territorio. Es por eso, digamos, el impacto de la transferencia de la tecnología es, creo, desde mi punto de vista, uno de los objetivos primarios a tener como sistema de innovación nacional. Y en ese sentido, la creación de empresas de base tecnológica es una de las formas que asume la transferencia de tecnología que se desarrolla al interior de una universidad. Hoy vamos a contar con la participación de Juan Pablo Luna, que nos va a estar contando justamente acerca de estos procesos de incubación y de aceleración de EBT. También Matías Peire y Romina Casadeval de Gridex, una company builder que tiene muy buena trayectoria en nuestro país. Bueno, yo les voy a estar también comentando algunas generalidades acerca de la normativa interna de spin-off universitarios que tiene nuestra universidad, que es el primer caso en el país de contar con ese tipo de normativa, o sea, admitir dentro de la estructura y normativa interna de la universidad el acompañamiento en la creación de empresas de base tecnológica. ¿No? Ese fue un trabajo bien interesante y que surge a partir del consenso con todas las facultades y todas las áreas y claustros de la universidad.
Bien, lo presento brevemente a Juan Pablo Luna, un amigo conocido ya de varios años también de distintos ámbitos vinculados a la formación de emprendedores, vinculado al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional San Juan Bosco, y un currículum y trayectoria más que importante que lo podemos resumir como un especialista y conocedor de la innovación y desarrollo emprendedor. Así que, Juan Pablo, te paso la posta, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor. Hace poquito tuvimos la posibilidad de disfrutar de tus charlas en el curso que el Ministerio de Desarrollo Productivo estaba dando en Innovación Abierta. Así que adelante, Juan Pablo. Muchas gracias. No, gracias Marco, gracias por la presentación y gracias por la convocatoria. Un placer acompañarte y acompañar a la universidad en esta instancia. La verdad es que hay mucho por trabajar en estos ámbitos, así que nada, más que un gusto compartir algunas líneas con ustedes. Si les parece bien, lo voy a llevar a presentación y nada, compartimos algunas diapos, charlamos un rato y después al final, en todo caso, volvemos al tema. Creo que esta es la presentación. Confírmenme si están viendo pantalla completa. ¿Se ve algo que dice proceso de incubación y aceleración de EBT? Sí, Juan Pablo, adelante. Excelente. Buenísimo. Entonces, arrancamos. Yo, Marco, me tomé la licencia de contarlo como si fuera la historia de un personaje imaginario, vamos a llamarle María. María está en alguna instancia final de la carrera, o está haciendo el postdoctorado, o está en alguna instancia de formación superior, y la verdad es que las puertas que se le abren para insertarse en el mundo del empleo con la tecnología que domina, vamos a hablar de empresas de base tecnológica, con lo cual el corazón de esas empresas es el dominio de determinada tecnología. Pusimos ahí una imagen de referencia bio, pero podría ser informática, podría ser cualquier otra tecnología. Representemos ese escenario. Estoy terminando o estoy iniciando postdoctorado, estoy especializándome, lo que fuere, y tengo distintas opciones de inserción en el mundo del trabajo. Una de ellas podría ser, por ejemplo, trabajar para una gran empresa, una corporación, alguien que me contrate. Conozco el trabajo en laboratorio, me contratan para trabajar en un laboratorio, me va bien en eso y tengo resuelto cómo cobro a fin de mes. Todos los meses, a fin de mes me liquidan y ya tengo el sueldo ahí asegurado. Otra vía, no tan distinta en términos del empleo, digamos, también cobro a fin de mes, etcétera, es la docencia, la investigación. Entonces, algunas de esas cosas se van a transformar en, no sé, la cantidad de horas de clase que dicte, la cantidad de papers que publique, etcétera. Entonces tengo ahí bastante mensurada la forma de insertarme en el mundo del trabajo por esa vía. Domino una tecnología y una forma es trabajar para otros que requieran esa tecnología. Y nosotros claramente estamos convencidos de que las personas y los profesionales que dominan tecnologías tienen muchísimo para aportar al entorno, a la sociedad, a la construcción nacional, al desarrollo, por otra vía, que es emprender. Y emprender sería más o menos así, en esta imagen. Es tirate a la pileta y no está tan claro cuál es el camino en el medio y tampoco está tan claro dónde termina, ¿no? Y pongámonos en el lugar de María, que domina esa tecnología, que tiene oportunidades de inserción por vía del empleo, etcétera. La verdad es que es un camino incierto, un camino nuevo, pero que además hay un montón de gente que te dice, es re lindo, entusiasmate, tirate a la pileta, etcétera. Entonces, vamos a reconstruir la historia desde ahí. Nosotros, quienes trabajamos en desarrollo emprendedor, solemos dibujar el proceso emprendedor, que empieza desde ese lugar. Digamos, supongamos a María, que le empieza a picar el bichito de emprender, de ahí consolida una idea, de ahí lo empieza a formalizar, lo empieza a proyectar, empieza a darle forma a eso, algún día decide formar una empresa y esa empresa termina creciendo y va escalando, etc. Bueno, el proceso emprendedor, así como lo dibujamos nosotros, quienes trabajamos como técnicos en desarrollo emprendedor, no funciona. La verdad es que siempre quien lo vive en primera persona lo vive mucho más caótico y de esta manera. Pero a modo de ilustración, digamos, como para ir recorriendo estas etapas y viendo qué sucede en cada una de ellas, vamos a seguir usando el gráfico del desarrollo emprendedor y vamos a poner nuevamente a María en el centro. Cuando María se decide a lo que fuere, digamos, se decide a empezar a insertarse en el mundo del trabajo, eso no sucede en el vacío. Al revés, sucede
en el marco de un ecosistema. Nuevamente, otra forma de mirar los territorios, de mirar los países, es una mirada del ecosistema, en este caso el ecosistema emprendedor. Nadie emprende en el vacío, emprendo en un contexto determinado. Por ejemplo, en Río Cuarto, bueno, Río Cuarto es Río Cuarto, no es Buenos Aires, tampoco es Esquel donde yo vivo, tampoco es el Silicon Valley, es Río Cuarto. Tiene determinadas características en términos de, por ejemplo, disponibilidad de profesionales que me puedan asesorar, contadores, abogados, tiene una red logística, rutas, vuelos, no vuelos, etc. Digo, ahí el soporte de la localidad no lo puedo cambiar si decido a emprender ahí. La otra forma es cambiar de lugar, y eso también lo vamos a evaluar porque es parte de lo que tenemos que trabajar en términos territoriales, la movilidad del talento, del recurso primario que tiene el desarrollo emprendedor, que son las personas. Cuando decido emprender ahí, también tengo determinado contexto político. Si quieren, la política la podemos transformar en regulaciones, pero también en medidas de estímulo. Tengo disponibilidad y acceso a, no sé, por ejemplo, a determinadas herramientas financieras. Vamos a ver esto si le juega a favor o le juega en contra en el territorio, en Argentina. Esto está bastante estudiado y la verdad es que no nos dan tan bien los indicadores a nivel global. La cultura es un condicionante, se valora o no se valora la carrera emprendedora, hay una mirada social que te estimula a emprender, o más bien te dicen, no, no emprendas, trata de conseguir un trabajo en relación de dependencia, que eso es lo que funciona, etc. La dinámica de los mercados tiene sus propias características, volvemos a las regulaciones, volvemos a cosas que no vamos a poder cambiar, el contexto macroeconómico, la inflación, digo, hay un montón de condicionantes que son bien ecosistémicos. Y también, por ejemplo, si quiero fundar una empresa que requiere de otros profesionales, de contratar mano de obra especializada, etcétera, tengo que estar atento a si tengo en la región el capital humano necesario para que mi emprendimiento escale, pueda delegar tareas, etcétera. Este ecosistema que me va a contener, pero que también me va a limitar, de alguna manera tiene la lógica de los ecosistemas naturales. Son el entorno. Ahí hay cosas que no puedo modificar. El agroclima no lo voy a poder modificar. Las condiciones en las que me voy a desenvolver, la verdad es que se van a dar en ese entorno y voy a convivir con un montón de otros actores de ese entorno que están por fuera de mi esfera de control y de mi esfera de influencia. Esa es una forma de vivir el ecosistema, como algo que no se puede modificar, como algo estático. Y la verdad es que las y los emprendedores hacen lo contrario, lo viven como algo dinámico. Es decir, no voy a poder cambiar la macroeconomía, no voy a poder cambiar el acceso a crédito y a inversión a nivel global en Argentina, pero ¿puedo conseguir financiamiento para apalancar mi proyecto? Sí, claramente sí. Entonces ahí me pongo en primera persona y desde ese centro del ecosistema el emprendedor empieza a traccionar esos recursos y empieza a, por ejemplo, en términos de vinculación con el gobierno, voy a tocar una puerta, me presento en una línea, voy a la universidad, ahí empiezo a activar el ecosistema en primera persona. Lo que ven a la derecha es una imagen de también un especialista, se llama Brad Feld, y en 2012 conceptualizó de qué se trataban las comunidades startups. Y las comunidades startups, lo que plantea Feld, es que tienen un gran imán para atraer talento emprendedor. ¿Por qué la gente emprende ahí? Porque hay más personas que están vibrando en la misma frecuencia, si se quiere. Y ahí la palabra líder la deja del lado de justamente ese emprendedor, en este caso María, que está en el centro de la escena, activando toda esa comunidad de startup. Todos los demás, en un punto, somos de palo. Todos los demás somos servicios de soporte, somos alimentadores de ese proceso. Por eso tiene la palabrita de feeders, y ahí entramos todos, entramos las universidades, el gobierno, los mentores, las grandes empresas, los servicios de soporte, los inversores, etc. Si no tengo comunidades fértiles, la verdad es que lo que me empieza a pasar es esto que está acá. La motivación emprendedora no surge, no nace. Es decir, el primer botón de la camisa no se abrochó bien o se abrochó mal directamente y todo lo que sigue está condicionado por ese factor. ¿Cómo se genera ese entorno fértil para la motivación emprendedora, para que la gente, digamos, que está vinculada, que domina la tecnología, sienta que es deseable, sienta que es factible emprender? Bueno, en ese entorno intervienen distintos factores. Primero, y el más potente de todos, es el que vemos a la izquierda, es el Demo Day que hicieron ayer, Marco. Es con gente que lo cuenta en primera persona, gente que logró, que tiene un trayecto emprendedor y lo cuenta, pero no desde Silicon Valley, lo cuenta desde Río Cuarto. Y dice, yo lo hice, funcionó de esta manera, logramos tal cosa. No hay nada más inspirador que lo que nosotros desde Desarrollo Emprendedor llamamos modelo de rol. Nos queremos parecer a alguien. En realidad no nos animamos a ser
en el vacío. La verdad es que en general imitamos a alguien que lo hizo, sea por la vía que sea por la vía del empleo, sea por la vía emprendedora, etc. Entonces, no hay historia más potente, no hay factor que traccione más al desarrollo emprendedor que otros emprendedores contándolo en primera persona e inspirando a nuevos emprendedores. Por supuesto que juegan un factor central también de atracción a la carrera emprendedora, los concursos, las convocatorias, todas estas instancias para compartir, como la que estamos viviendo en este preciso momento, y aquellas que tienen algún estímulo extra, tipo ganar recursos extra en este concurso, o ganarte un viaje a tal lado para ver cómo se hizo en tal otro lugar lo que vos estás haciendo. Bueno, eso incide fuertemente en la etapa de motivación. Si no hay motivación, si no hay ganas de, la verdad es que todo lo que sigue en términos de proceso emprendedor no va a suceder nunca. Nuevamente volvemos a María, y ya María participó del concurso, estuvo en el Demo Day de ayer y dice, sí, quiero emprender, buenísimo. Ahora, ¿en qué emprendo? ¿Cómo hago? Digo, yo domino la tecnología, pero llevarlo a un negocio es un abismo, hay un salto enorme de diferencia entre tener una tecnología y tener un negocio. Con lo cual, este salto que está, digamos, desde, de alguna manera, lo que ya domino, que es hacer ciencia, sea básica, sea aplicada, a transformarlo en innovación y empresarialidad, hay un cambio de rutina, por llamarlo de alguna manera, que me impele a hacer lo siguiente, a salir del edificio, como la receta de las metodologías ágiles. Nadie emprende si no hay alguien afuera esperando lo que voy a generar. La tecnología en sí misma vale muy poco si no tiene una aplicación que le solucione un problema o le resuelva algún desafío a alguien. Ahí, por suerte, hay un montón de metodologías que ayudan. No hace falta reinventar la rueda. Ahí, bueno, vemos Design Thinking o Design Sprint, que Design Sprint lo sacó hace un par de años, unos 4 años, Google Ventures, que es la aceleradora de Google, pero más vieja, ya por 2005 teníamos esta metodología que se llama desarrollo de clientes, que lo que invita a quienes dominan tecnologías que pueden transformar en productos es a no hacer productos encerrados en un laboratorio, encerrados en un garage, porque corren el riesgo de desarrollar algo que nadie esté esperando. Entonces invita a hacer un proceso paralelo de validar el cliente y desarrollar el mercado a la par que desarrollo el producto, porque en la medida que hago eso, lo desarrollo a medida de alguien que está esperando eso que voy a ir desarrollando en conjunto, colaborativamente o a medida. Bueno, nada, Lean Startup, digamos, hay varias metodologías. ¿Dónde aprendo todo esto? Yo tengo un gran capital humano, por ponerlo en términos de María nuevamente. María está haciendo el postdoctorado, o ya hizo el postdoctorado, digo, tiene un montón de formación, pero esto es empezar de cero, aprender un lenguaje nuevo, aprender nuevas tecnologías que yo no domino, digamos. ¿Quién me enseña esto? Bueno, si en el entorno no hay espacios como el que ustedes generan en la universidad, si no hay, no sé, en el área de producción de un municipio, si no hay una incubadora, si no hay alguna red de contención, con especialistas que me ayuden a hablar este idioma y que me ayuden a vincularme con quienes pueden potencialmente tener algún desafío o algún problema que resolver, que pueda resolverse a través de mi tecnología, y ahí empiezo a visualizar el qué. La verdad es que es muy difícil que por más motivación que tenga, eso se transforme en un proyecto. Y ahí viene la siguiente fase. Bueno, listo, ya está. Tengo identificado el qué, ya sé quién necesita, qué necesita, etc. Ahora tengo que consolidar un proyecto, ver cómo estructurar todo esto. Y ahí, si no tengo un modelo de negocio, por más que domine la tecnología, virtualmente no tengo nada. Y encima, lo peor de todo es que, así como tengo que ir iterando la tecnología para que se ajuste a la resolución del problema o del desafío que me convoca externamente, los modelos de negocio también tienen que ir iterando y lo voy a ir descubriendo en el camino, no va a ser estático. Lo primero que proyecte probablemente lo tenga que tirar a la basura a la semana siguiente. Ahí viene esta otra metodología que se llama Lean Canvas, que también se utilizó mucho, proviene del mundo de desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué es interesante traerla a colación? Porque las aplicaciones del celular están en mercados tan dinámicos que no hay forma de medirlos, no puedo medir. La única forma de ver si funciona algo o no funciona algo es probándolo, largándolo al mercado, interactuando con el mercado. Nuevamente volvemos a esto de desarrollar productos y modelos de negocio que los clientes estén validando permanentemente. Y ahí viene otra parte. Digo, soy investigadora, estaba acostumbrado a hacer el proyecto anual de investigación, a presupuestar las cosas que tenía que comprar, el equipamiento, etc. Iba a la unidad de vinculación tecnológica, le dejaba la listita de compras
y después me iba a mi laboratorio y esperaba que eso llegue. Digo, esa dinámica cambia completamente cuando lo pienso en términos de un negocio. Tengo que ponerme a pensar en la rentabilidad, tengo que ponerme a pensar en las inversiones requeridas, en la escala de producción, en la contratación de personal. Tengo que aprender también que, no sé, existen cosas como impuestos. Digo, hay un montón de complejidades que tienen que ver con la administración del negocio que son muy distintas a las cosas que venía llevando adelante hasta ahora. ¿Quién me enseña eso? Nuevamente, si no hay una aceleradora, si no hay una incubadora, si no hay alguien en el entorno que pueda contener esta red de necesidades nuevas, la verdad es que no se escala al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, pensemos que tengo un proyecto consolidado, voy validando mi modelo de negocio, quiero poner en marcha la empresa. ¿Con qué? Necesito recursos. De la nada no puedo generar nada. Bien, ahí hay una alineación directa que suelen tener los emprendedores nobles, por llamarlo de alguna manera, que es que lo que necesito para emprender es plata, digo, capital económico, y en realidad necesito una multiplicidad de capitales para emprender, no es suficiente con dinero. Es más, las empresas de base tecnológica, lo primero que tienen, lo que internalizan como principal capital, es el capital humano, es decir, las capacidades, en este caso de dominio de la tecnología, del equipo emprendedor. Cuando digo equipo, ya no pensamos solo en María, estamos pensando en un equipo emprendedor, sobre todo porque tengo que generar capacidades complementarias. Lo primero que me va a pasar es que ese capital humano, que es fabuloso en el dominio de la tecnología, es horrible en el dominio de los negocios. Y ahí viene esto de pensar equipos que sean heterogéneos. Si solamente junto científicos dentro del proyecto empresarial, lo que me va a pasar es que voy a replicar las capacidades y cuando empiezo a multiplicar, multiplico por 1. Digo, no crece. Necesito capacidades distintas, necesito alguien que sea buen vendedor, que sea buen administrador, que tenga un pensamiento financiero, que pueda estructurar procesos productivos que escalen lo que yo puedo hacer muy eficientemente en el laboratorio, etc. Pero también necesito capital económico, necesito capital social, vínculos. Digo, conozco una red enorme de científicos y de científicas. ¿Está bien? ¿Eso me sirve para vender? No, tengo que conocer gerentes de compra de empresas, etc. Y nuevamente, capital institucional es algo que justamente estos espacios aportan. Quienes estuvieron ayer en el Demo Day acumularon el capital institucional que les brinda el marco de estar en el apoyo de la universidad, por ejemplo. Y la universidad va teniendo prestigio en la medida que van saliendo buenos emprendedores de ahí. Vale para universidad, vale para municipio, vale para cualquier tipo de organización. Si soy un equipo emprendedor y gano 3, 4 concursos, voy juntando una chapa, voy juntando un capital institucional que me va haciendo un efecto bola de nieve. Es mucho más fácil que me den bola cuando, digo, de alguna manera acumulé ese capital institucional. Soy el ganador de 3 concursos, en el cuarto la voy a romper, porque ya ese prestigio se va circulando. La red del ecosistema emprendedor argentino es muy chica, nos conocemos todos, y entonces eso también va generando ese efecto de notoriedad de los equipos emprendedores que tienen algo prometedor entre manos. Y ahí les quiero traer a colación una reflexión. Cuando decido iniciar una empresa, tengo modelos que son completamente distintos. Literalmente habitan mundos distintos. A la izquierda ven, bueno, los dos generaron soluciones en los primeros meses de la pandemia vinculadas al COVID. Digo, no fui siguiendo los temas, no sé el resultado de estos tests, pero sé que a la izquierda vamos a ver empresas de tipo pyme, vamos a llamarla, son empresas de base tecnológica, pero con un esquema de pyme. Tardaron en consolidar sus negocios unos 10 años. Lo entrevistamos a Diego Comerci cuando hacíamos este curso que mencionabas hace un ratito, Marco, y nos contaba, digamos, cómo en el parque tecnológico de la UNSAM pudieron montar a partir de distintos financiamientos una estructura edilicia para montar la empresa, etcétera, pero ese proceso llevó unos 10 años. Los chicos, y corríjanme ahora en un ratito, Mati, creo que esto los invirtieron ustedes, Casper, en 2 años estaban desarrollando este test en Estados Unidos. Digo, hicieron un proceso meteórico en relación al proceso más lento de crecimiento que tienen las empresas de base tecnológica con un esquema más pyme que startup. Y acá el mundo se divide en pymes y startups. En realidad, técnicamente, como pyme es una categoría de escala, las startups cuando inician también son pymes, pero la dinámica, la lógica, el espíritu que impulsa a unas y a otras es sustancialmente distinto y ahora vamos a ver por qué. Las empresas convencionales, vamos a llamarla de esa manera, incluso de base tecnológica, que van a vivir de vender productos o servicios, lo que fuere, al mercado y que van a ir creciendo poco a poco, como lo hacen las empresas convencionales y que se van a ir capitalizando
con estrategia de financiamiento convencional, digo, todas van a captar alguna NR, algún subsidio que esté vinculado a emprendimientos de base científico-tecnológica, pero después voy a ir a buscar bancos, voy a reinvertir, etcétera, y me puedo dar el tiempo de crecer a lo largo de varios años para llegar a tener una escala, digo, interesante. Bueno, las startups tecnológicas tienen todo menos tiempo. Lo que van a buscar justamente es crecer muy rápido porque van a estar apalancadas con una lógica de financiamiento muy distinta a la del financiamiento convencional. Concretamente, el financiamiento que aplican las startups de base tecnológica, que son empresas de crecimiento rápido, con mucho potencial dinámico, ahí cuando se le pone plata en ese valle de la muerte, ese primer tiempo en el que todavía no está validado el modelo de negocio, no se le va a pedir rentabilidad, no le van a pedir que llegue rápido al punto de equilibrio, a diferencia de una pyme que si no factura al mes 2 no puede pagar los sueldos y no va a funcionar, digamos, en un esquema de largo plazo sin ingresos corrientes. A las startups se les va a decir, yo te doy la plata, reinvertirla en crecimiento. No necesito que me devuelvas un peso. Yo voy a captar valor de otra manera. Vos invertí en crecer. Y acá vemos la curva de crecimiento de estas startups tecnológicas que viene de la mano de esta dinámica. Cuando yo invierto en un potencial startup, una gacela, una empresa que se va a mover rapidísimo, que va a tener potencial disruptivo, que domina una tecnología que cuando entre al mercado va a obligar a otros jugadores del mercado a reconfigurarse, en realidad lo que yo estoy haciendo es invertir en ese animalito que corre rápido, pero para que se transforma en otros animales. ¿Qué animales espera un inversor cuando invierte en una startup tecnológica? Que se convierta en empresas, y acá las medimos por valuación. Los ponis son las empresas valuadas en más de 10 millones de dólares, los centauros en más de 100 millones de dólares, y los unicornios buscados en todos los ecosistemas, que no son un buen indicador, pero sí son muy buscados, los unicornios valen más de 1.000 millones de dólares. ¿Está bien? La única forma de llegar a esas escalas de evaluación en el mercado es pensando en un crecimiento exponencial apalancado por dinero que llega no 2 años después, como algunas herramientas para estimular emprendimiento de base tecnológica dentro de algún organismo de ciencia y tecnología que te piden que formules el proyecto, pero la plata viene dentro de 2 años. Eso no existe. 2 años es una eternidad en el marco del potencial dinámico de crecimiento de las startups. Cuando yo pongo plata ahí, lo que estoy pensando no es en cuánto vas a facturar y cómo me vas a devolver la plata que puse en términos de facturación. Lo que estoy pensando es que vos vas a crecer porque vas a internacionalizar tu modelo de negocio. El mercado local siempre es chico. Argentina tiene un mercado pequeño. Comparado con Brasil no existimos. Las startups tecnológicas, para poder ser disruptivas y para poder tener crecimiento exponencial, tienen que salir a mercados más grandes que el de nuestro país. Con lo cual voy a buscar que internacionalices rapidísimo. Y voy a recuperar ese capital paciente. Cuando yo pongo plata en un fondo, no lo espero sacar al año o al año siguiente. Digo, voy a pensar en 10 años, pero cuando piense en 10 años voy a pensar que lo que yo puse en esa gacela, que valía algo cercano a 0, digo, voy a poder multiplicarlo tantas veces como se haya multiplicado la evaluación. Si llegó a Pony, golazo. Si llegó a Centauro, ni que hablar. Y así. Voy a estar esperando la próxima ronda de inversión para poder multiplicar el capital que puse en estadio inicial por varias X. A diferencia de este otro perfil de empresas, yo usé la metáfora del camello en el curso que mencionabas, Marco, me pareció muy interesante. Fue un debate que se dio en el Silicon Valley. En realidad hay 2 corrientes, justamente la otra es la de Daniel Isenberg, que le llama caballos de trabajo, y dice, cortémosla con los unicornios. Los ecosistemas no necesitan solo unicornios, necesitan caballos de trabajo. Yo usé la metáfora del camello porque me parecía muy apropiada para las pymes argentinas. Tienen que ser muy resilientes, tienen que bancarse el desierto, tienen que aprovechar el agua cuando la encuentran, pero después, pueden pasar semanas sin encontrar agua con los vaivenes de nuestra economía. Y los caballos de trabajo, a diferencia de las startups que están en un mundo de la expectativa, que están pensando en la evaluación de mercado que me va a llevar a la próxima ronda y que ahí voy a poder darle el éxito a los inversores y captar nuevos inversores, y esos inversores, además de dinero, me van a posibilitar nuevas puertas que se van a abrir en la internacionalización, etc. El caballo de trabajo que se inserta en un mercado, sobre todo en un mercado local, regional, está disciplinado por ese mercado, vive de lo que factura. Con lo cual necesita facturar el día siguiente, no
en términos de búsqueda de inversiones, sino de venta de productos, de servicios, pero generan un montón de externalidades positivas y por eso Daniel Isenberg hace este énfasis de, che, busquemos también caballos de trabajo, busquemos también camellos que traccionen las cadenas de valor locales, etc. Ahora, en todo este proceso que mencionamos, y cierro con este concepto, hay mucho de artesanal. En cada uno de estos estadios de acompañamiento, desde la motivación hasta la conformación del tipo de empresa que voy a formar, más pyme, más startup, más vinculada a una aceleradora que me va a impulsar en un crecimiento rápido y que me va a llevar a mundos distintos en muy poco tiempo, o más convencional, creciendo paso a paso, etc. En cada una de estas instancias siempre hay un pequeño valle de la muerte. Concretamente, si no hay incubadora, si no está quien me ayude y me asesore en etapas iniciales para salir del ámbito exclusivo del estudio de la tecnología, del laboratorio, etcétera, y me lleva a pensar en modelo de negocio, no soy atractivo para una incubadora. Si no tengo una incubadora que me ayude a conformar el proyecto, etcétera, nunca va a llegar una aceleradora. Si no llega una aceleradora que me invierta en estadio pre-semilla, no va a llegar la inversión semilla, no va a llegar, digo, las futuras instancias de inversión. Entonces, en esto, los ecosistemas, y por eso es tan valioso lo que ustedes están llevando adelante, tenemos que dar esta reflexión de red de apoyo, de red de contención para esa María que poníamos al inicio de las placas, como dominando una tecnología, pero que le faltaba todo un montón de otros apoyos complementarios para poder consolidar una iniciativa emprendedora. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Felicitaciones, siempre clarísimo y un volumen de contenidos extraordinarios en tiempo récord, digamos. Eso siempre se valora positivamente. Si hay alguna pregunta de los asistentes, damos espacio ahora para eso. Se ve que fui clarísimo, Marco. Sí. Perdón, aquí estoy volviendo. Tuvimos un pequeño inconveniente. Muchas gracias Juan Pablo. Realmente excelente, excelente. Ahora vamos a pasar justamente a tomar en consideración esto que mencionábamos de los spin-off universitarios. Haciendo un puente entre lo que decía Juan Pablo, digamos, nosotros desde nuestras áreas se han generado para el acompañamiento de María distintas estructuras, el Centro de Cultura Emprendedora, las becas de estímulo a la vocación emprendedora, la incubadora de empresas, se los apoya también a través de proyectos, el acceso al financiamiento, vinculaciones con otros actores del ecosistema. Todo eso va generando ese apoyo que muchas veces en los ámbitos universitarios para el desarrollo de emprendimientos no es tan claro como los otros caminos que puede tomar María, como el de la docencia, la investigación, o por qué no directamente insertarse en el mercado laboral como un empleado altamente calificado o a niveles gerenciales, digamos. Entonces, eso lo hemos tomado como un desafío. Yo les voy a compartir pantalla ahora. Un inconveniente aquí.
sí, les pido disculpas. ¿Se ve bien entonces la presentación? ¿Alguien me diga? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bien, básicamente vamos a hacer un recorrido muy rápido por lo que fue este proceso de creación de la primera normativa interna de spin-off universitarios. Nosotros allí tenemos justamente con la premisa de que la universidad juegue un papel fundamental o un rol activo en el desarrollo de la región, veíamos que era necesario dotar también de normativas que permitan la generación de esas empresas de base tecnológica. No teníamos referencias o antecedentes nacionales porque no las había en el ámbito universitario. Entonces, bueno, a partir de una tarea de investigación que surge de actividades de formación que se fueron dando dentro del área, trabajamos con más de 30 normativas de spin-off universitarios, especialmente de Italia y de España, y de allí se fue conformando todo lo que debería tener una normativa de spin-off universitario y lo pusimos a consideración de los consejos en donde tienen participación todas las facultades y los claustros. Entonces, surgió una normativa de un consenso, y eso hizo que cuando llegara al Consejo Superior no tuviera la polémica que uno podría haber esperado tuviera con otros procesos, digamos, ¿no? Nos implicó un poco más de tiempo antes de la presentación del proyecto, pero eso hizo justamente la generación de consensos previos que permitieron la aprobación. Cuando en otros ámbitos nosotros nos vinculamos con otras universidades y demás, bueno, justamente la principal de las trabas es generar esos consensos de los distintos actores de la universidad para darse una normativa que regule esto. Cuando se desarrolla tecnología en una universidad y esa tecnología tiene un potencial comercial importante, sí o sí va a salir de la universidad. Al menos esa es mi percepción. Con ya muchos años en vinculación y transferencia tecnológica, o sale por las buenas o sale por las malas. Si sale por la puerta o sale por la ventana. Pero si la tecnología tiene un potencial comercial importante y puede desarrollar en la universidad, se va a terminar transfiriendo, formal o informalmente. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos? Hacerlo formalmente, dar las reglas de juego para que esa transferencia se haga de una forma adecuada, con los reconocimientos adecuados y teniendo en consideración todo eso. Justamente, bueno, la justificación del porqué de los spin-off los pueden ir revisando allí, pero básicamente es un elemento más que nos permite lograr esa transferencia de tecnología, tener impacto en el territorio, generar empresas que capten a empleos de alta calidad. Como universidad somos exportadores de graduados, digamos. La gran mayoría de nuestros graduados no quedan en la región, sino que migran a otras regiones y, por qué no, también a otros países. Darles las posibilidades de que se den su propio trabajo hace que estos procesos se reviertan o se aplaquen al menos parcialmente. Hay distintas categorías, tipologías de spin-off. En el caso de nuestra universidad no tienen una participación en el capital social. La universidad no forma parte del capital del spin-off, no tiene una porción de acciones por otorgarle la categoría de spin-off. Sí, se crea formalmente a través de la decisión del Consejo Superior de la Universidad, y hay una comisión que hace un seguimiento de la evolución del spin-off. Tienen una duración de hasta 3 años, hay una posibilidad de extenderlo por 2 años más, por única vez, en el caso que se justifique adecuadamente. Y la particularidad es que
se trata de, en la medida de lo posible, ser flexible en cuanto a las propuestas que se aceptan como elegibles como spin-off, digamos, ¿no? En cuanto a los sectores de actividad, bueno, las distintas formas jurídicas que puede asumir la empresa que se crea, en cuanto a las posibilidades de integrantes, que sean docentes, no docentes, becarios, estudiantes, y también hasta dentro de ciertos parámetros, hasta los propios flujos de beneficios que la spin-off le brinda a la universidad por todo lo que la universidad le brinda a la spin-off, son a propuesta del spin-off. En ese sentido, yo creo que la palabra clave allí es la flexibilidad en la propuesta. Los pasos son relativamente simples. El grupo emprendedor presenta un proyecto a la facultad de pertenencia o a las facultades de pertenencia. Allí evalúan las facultades, la pertinencia, si hay un par de criterios que después los podemos revisar, pero una vez que pasa la instancia de facultad, pasa al área central, a una comisión de spin-off, donde están representadas todas las facultades y la lidera un representante del rector y el responsable del área de vinculación y transferencia de tecnología. Para que después se emita un dictamen y finalmente se firmen los contratos y convenios con el spin-off y se crea formalmente esa spin-off. La propuesta, y esto es importante saberlo, que nuestros investigadores lo sepan, en el proceso de conformación del proyecto hay una tarea que también es muy importante de asistencia técnica de todo el grupo relacionado a la incubadora de empresas y el área de vinculación y transferencia, para justamente facilitar esa tarea de formulación de un proyecto de spin-off. Los contenidos están básicamente descritos en la regulación, en la propia normativa. Son cosas dentro de todo esperables de lo que debería ser un proyecto de spin-off. Elementos básicos son relativos a la calidad científica tecnológica, la propuesta innovadora, elementos de mercado y de factibilidades. Tiene que haber obviamente una descripción bien clara si se hacen usos de patentes de invención o de registros o de software que han sido desarrollados en el ámbito de la universidad. También claramente las necesidades que tiene la spin-off y los beneficios que propone a la universidad de la spin-off. Cuando digo necesidades que tiene el spin-off, allí de nuevo aparece esta flexibilidad, en donde cada proyecto puede proponer o requerir un uso de espacios o de recursos o de equipamientos. Justamente la facultad es la que evalúa la disponibilidad de esos espacios, de esos recursos y de esos equipamientos, además de, obviamente, aspectos vinculados a la seguridad de higiene, digamos, ¿no? Y también, claramente, y ya nos estamos involucrando en lo que hace en ese primer dictamen la facultad, obviamente que no existan incompatibilidades de los productos o servicios tecnológicos que genera el spin-off con otros servicios tecnológicos que las facultades, a través de sus departamentos y distintas áreas, brindan a la comunidad en general. Como les decía recién, ese primer paso de presentar el proyecto a la facultad emite un primer dictamen relativo a las posibles incompatibilidades con cargos docentes, no docentes. Allí es muy interesante tener presente que aquellas personas que tienen una dedicación plena e inicialmente pueda generar una incompatibilidad por ser gerentes, por ejemplo, de la spin-off, donde hay una carga horaria que es importante, la normativa admite el otorgamiento de licencias del cargo o incluso de reducciones horarias mientras dura el spin-off. Eso es
muy importante porque nos da la posibilidad de estar en los dos lados, digamos, ¿no? Poder bajar la carga horaria a través de una reducción horaria o de una licencia parcial para poder involucrarnos en el spin-off. Y bueno, obviamente después cuando pase el periodo de spin-off, finalmente hay una decisión por qué camino seguir, pero al menos se tiene la posibilidad de estas licencias y reducciones horarias, que es algo muy importante y que la normativa lo admite. Los criterios de evaluación cuando ya pasa a la comisión de spin-off son bastante transparentes en el sentido de la coherencia de la propuesta, la composición del equipo emprendedor, los objetivos mismos del spin-off, factibilidades técnicas, factibilidades económicas, justamente la posibilidad de acceder a determinados recursos, estructuras, equipamientos de la universidad, y también la propuesta que el spin-off hace en tantos beneficios para la universidad. Lo que obtiene el spin-off por parte de la universidad: formación en desarrollo emprendedor, una asistencia técnica que asume distintas formas relativas desde la propia conformación del proyecto, de la asistencia técnica en la elaboración del proyecto de spin-off, hasta cuestiones relativas a mercado, definiciones de segmento, protección de la propiedad intelectual o elementos que diriman de mejor manera la forma en la que se hace la transferencia de la tecnología. Porque, a ver, el spin-off tiene sentido en tanto un grupo de personas que participan de la comunidad universitaria hacen una explotación industrial, comercial, de un desarrollo tecnológico que se hizo en el ámbito de la universidad. Entonces, justamente hay necesariamente una transferencia de una tecnología que se hizo y es propiedad del titular del derecho, es la universidad, y se transfiere a un equipo de emprendedores para que haga una explotación industrial, comercial de ese desarrollo, y finalmente eso permita tener impacto en la región. Otros elementos a tener en cuenta, justamente el acceso al financiamiento, a distintos tipos de recursos. Hay una visibilidad muy grande que tiene a partir de conformarse como spin-off de la universidad, el capital institucional y social que mencionaba Juan Pablo hace unos minutos. Son algunas de los elementos más relevantes que el spin-off tiene como capitalización por parte de la universidad y por ser un spin-off de la universidad. Con relación a la retribución, digamos, ¿no?, que la universidad recibe a partir de esa generación de la empresa de base tecnológica y el acompañamiento que hace y los aportes que hace a través de la transferencia de la tecnología, hay unos derechos de imagen por la utilización de logos y la leyenda de spin-off UNRC, que solamente aplican para el año 2 y 3, de los 3 años del spin-off. Después, la estructura y equipamiento, si es que corresponde, porque puede darse el caso de spin-off universitarios que no requieran la utilización de equipamientos o laboratorios o estructuras específicas de la universidad, pero si así ocurriera, hay un flujo de recursos que va desde el spin-off a la universidad como contrapartida de esa utilización de recursos, estructuras y equipamientos. Y por último, un flujo de regalías que asume la forma de un porcentaje sobre la facturación que se prolonga por 10 años desde la creación del spin-off. Al asumir la forma de porcentaje de facturación, las partes están compartiendo justamente el riesgo comercial del desarrollo tecnológico que se quiere explotar. Básicamente, y haciéndolo más simple, si se vende mucho, pues ingresará un porcentaje de mucho, y si se vende muy poco, ingresará un porcentaje de muy poco a la universidad. Básicamente, eso de una forma muy apretada es la estructura que tenemos
de la normativa interna de spin-off de nuestra universidad. Como les decía, nuestra universidad tiene la particularidad de tener mucho desarrollo tecnológico, es la universidad que como titular, a pesar de tener un tamaño que no es de las más grandes del país, hasta me atrevo a decir que no es de las medianas, tenemos la mayor cantidad de patentes de invención registradas como titular. Entonces, tenemos desarrollos tecnológicos, esos desarrollos tecnológicos son innovadores, las patentes lo demuestran. El paso que sigue justamente es lograr la transferencia de esa tecnología y el impacto en la región. Entonces, de a poco y generando consensos, estamos en ese camino, digamos, y la normativa y la posibilidad de que nuestros investigadores que hoy nos están acompañando estén formando spin-off es uno de los pasos que van en esa dirección. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna consulta, pueden abrir el micrófono o por el chat, no hay ningún inconveniente. Bien, interpretamos el silencio como que han sido... Marco, sí. Marco, te puedo hacer yo una, Luis. Adelante, ¿Cómo Luis, estás? por favor. Yo estoy encaminándome, ¿no?, en ese sentido, como vos sabés, pero ¿cuánto tiempo puede llevarme digamos, todo el trámite universitario, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo hablamos? A ver, como en muchas cosas, depende la complejidad del proyecto, ¿sí? Si hay muchos jugadores en el equipo, a ver, si hay propiedades intelectuales distribuidas entre universidad, CONICET, otra universidad, la explotación de eso, o sea, la transferencia de esa tecnología es compleja. Luego, es probable que se extienda en el tiempo. Como no es tu caso, según sospecho, ya los tiempos son más apretados porque simplemente lo que se hace es presentar el proyecto. Allí hay un tiempo de desarrollo del proyecto de spin-off, es un proyecto de empresa, digamos, o no proyecto de empresa, pero sí por los contenidos que veíamos, lleva un cierto tiempo. No van a estar solos, van a tener la posibilidad de tener la asistencia técnica para hacerlo pronto. Luego eso pasa al consejo directivo de la facultad, emite dictamen y después a la comisión de spin-off. No deberían ser muchos meses para que eso ocurra. En el caso, insisto, de proyectos como en el que estás trabajando, que tienen un perfil de gran impacto social, honestamente yo, desde una apreciación personal, no creo que genere ninguna polémica estar generando una spin-off que explote una tecnología que atienda a esos sectores, digamos, ¿no? Así que no creo que se generen muchos inconvenientes y en pocos meses se podría crear. Un elemento a tener en cuenta es que uno propone la forma jurídica que va a asumir la empresa. Cuando no necesariamente tiene que estar constituida durante el proceso de evaluación de la spin-off. ¿Sí? Pongo por caso una SAS. Una SAS puede tardar pocos días en estar constituida. Entonces vos podés iniciar todo el proceso de generación de la spin-off y cuando ya sabés que te lo van a aprobar, constituís el spin-off y firmás los contratos y convenios. No tenés que... Es válido también si fuera otra la figura legal, pero quiero decir, no es necesario inicialmente estar constituido como persona jurídica para presentar el proyecto. ¿Se entiende, Luis? Ok, sí, perfecto. Ya me tendrás por ahí, Marco, bastante más seguido de lo que voy. Gracias. Te esperamos. Muchas gracias, Luis. Bien. Entonces... podemos ya pasar a la tercera parte de este encuentro, en donde tenemos a Gridex, una company builder, donde nos va a acompañar Matías Peire, fundador y CEO de Gridex. Tiene más de 18 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de alta tecnología, es licenciado en Administración de Empresas y máster en Finanzas. También lo acompaña Romina Casadeval,
Scientific Explorer de Gridex, hace un scouting de proyectos, es licenciada en biotecnología y doctorada en ciencias biológicas, y desde hace ya 5 años trabaja en la intersección entre la ciencia y los negocios, digamos. Primero en CONICET y desde el año 2019 en el ámbito de Gridex. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Romina, por acompañarnos. Para ustedes la presentación. No, muchas gracias, Marcos, por la invitación. La verdad que es un gusto. Aparte el panel muy acorde, nos ahorraron unas cuantas slides. Así que, total, muy bueno. Sí, muy buena. Bueno, Juan Pablo ya lo conocíamos su presentación, la verdad que siempre clarísimo. Y Marco, no, re bueno, muy claro también cómo lo están pensando desde la universidad y la verdad que para nosotros poder tener esa claridad desde la universidad, que no siempre ocurre, es súper importante porque nos allana el camino, digamos, ¿no? Para que después podamos tomar esa posta y potenciar eso que ustedes ya generaron, que es la idea de esto. bueno, comparto pantalla y arrancamos. A ver si... Adelante. Vale. Ahí se ve. ¿Se ve la pantalla? Ahí va. Buenísimo. Bueno, la idea ahora en este último ratito es contarles qué es lo que hacemos en Gridex, cómo trabajamos, cuál es la oportunidad que vemos y concretamente qué tipo de proyectos o personas buscamos para ir creando las empresas en las que eventualmente invertimos. Y como para darles un titular y ponerlos en contexto, si nunca escucharon de nosotros, creo que está bueno que tengan presente que nosotros estamos dentro de un subgrupo de los que Juan Pablo mencionaba, que es justamente el capital emprendedor, las startups financiadas por este tipo de capital que tiene un montón de particularidades. Y además tenemos foco en biotecnología, dentro de lo que son las EBTs o las empresas de base tecnológica de todo tipo. Nosotros en particular nos enfocamos en biotecnología por una serie de cuestiones que ahora les vamos a ir contando un poquito más. Pero bueno, básicamente para ponerlos en contexto, Gridex surge como respuesta, digamos, a la pregunta de cómo usar el conocimiento científico que está presente en la sociedad y en Argentina en particular, para resolver, digamos, los grandes problemas de la humanidad. Yo que vengo del mundo científico y probablemente muchos de ustedes también, no es habitual estar, digamos, pensando el desarrollo científico desde la solución de los problemas, ni siquiera estar identificando con mucha claridad los problemas que vale la pena resolver, por así decirlo. Y en este sentido, nosotros vemos como una serie de problemas relevantes en los cuales la ciencia puede aportar soluciones muy, muy potentes y novedosas, y con este tipo de problemas nos referimos a los asociados a la salud en general, que van desde la pandemia que estamos viviendo hoy hasta las consecuencias del tipo de alimentación que tenemos que conducen a obesidad o a los aumentos de la diabetes, o al hecho de que nos estemos alimentando con ingredientes que tienen impacto negativo en nuestra salud en el corto o largo plazo, y también a cuestiones propias de cómo manejamos los recursos del planeta, para que básicamente no nos agotemos todo lo que queda de cara a las generaciones futuras, y esto implica necesariamente pensar nuevas formas de producir. O sea, nosotros lo que consideramos y vemos con mucha claridad es que es necesario cambiar la forma en la que producimos básicamente la mayoría de las cosas que utilizamos como humanidad, que van desde los alimentos hasta los materiales con los que nos vestimos y las drogas que consumimos, incluso cómo las administramos y a quiénes llegan y a quiénes no. Y por otro lado, lo que también somos muy conscientes de que el conocimiento científico está generado, hay una cantidad enorme de conocimiento muy potente generado
en laboratorios por todas partes del mundo, pero que hay una brecha grande entre lo que es ese conocimiento desarrollado y el impacto real que tiene en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, creemos que hay como que hacer un montón de trabajo de traducción y como mencionaban recién, digamos, hay distintas formas de transferencia y nosotros lo que creemos es que la creación, o vemos que la creación de empresas de biotecnología en particular, es una gran oportunidad, fundamentalmente pensando la biotecnología en un sentido moderno, o la nueva biotecnología, como le llamamos nosotros y le llaman algunos otros actores, que está como relacionada a la biotecnología como una tecnología más, que de la mano de muchos avances que han ocurrido en los últimos años, de la mano de lo que es la digitalización de la información biológica, de lo que es contar con herramientas tecnológicas potentes como la edición génica, o el descenso de los costos de un montón de procedimientos técnicos que eran, no sé, desde la secuenciación hasta la síntesis de un gen, que tal vez era muy costoso hace una década. Hoy todo eso es tanto más factible que permite pensar que es posible generar una masa crítica de empresas cuyo core tecnológico sea del mundo biológico o dentro de la biotecnología, y dar soluciones a todas las industrias que de una forma u otra, o a muchas de las industrias que de una forma u otra nos proveen los productos que usamos para vivir. Y en ese sentido, nosotros, como les mencionaba recién al inicio, somos un company builder que podría entenderse como un tipo de aceleradora. En realidad, una aceleradora parte de proyectos o de empresas que están ya formuladas y que empezaron su camino y su ejercicio, digamos, como empresa, y que invierte y las acelera para hacerlas crecer más rápido. Básicamente Mati, como les decía recién Marcos, es el fundador de Gridex y él, cuando inició, digamos, este proceso de creación de Gridex y con la intención de encontrar empresas de base científica para invertir en ellas y acelerarlas, se encontró con que en nuestro país no había una masa crítica de esas empresas formuladas de manera tal que puedan recibir capital emprendedor, que puedan recibir este tipo de inversión que, como nos contaba Juan Pablo, tiene una lógica particular y que está pensada para financiar y impulsar el surgimiento y la consolidación de empresas que son muy ambiciosas tecnológicamente y que necesitan ir rápido porque son, digamos, oportunidades que son dinámicas y demás, y que es muy difícil pensar una empresa tan disruptiva que sea financiada desde lo que es la venta de sus propios productos, como hace una pyme en ese sentido, o desde lo que es la ejecución de subsidios o aportes no reembolsables del Estado, que tienen también su timing y su estructura, que a veces no es acorde al dinamismo que tienen estas startups. Entonces, en ese sentido, cuando estaba la idea de decir, bueno, encontrar este tipo de empresas, y se detectó que no había digamos, cantidad suficiente para empezar esa búsqueda y elegir las mejores y con esas trabajar y poder ir armando un portfolio de inversión robusto, es que se empezó a trabajar con este modelo que se fue armando con el tiempo, que todo el tiempo va mejorando, que tiene como 3 grandes componentes, que son, digamos, por un lado, emprendedores científicos, o sea, personas que están en el mundo científico y que hacen desarrollos innovadores y disruptivos y competitivos, y que tienen algún diferencial que no solo es competitivo localmente, sino que es competitivo a nivel global, porque eso es algo típico del mundo científico, digamos, la originalidad tiene que estar presente desde el simple hecho de poder publicar, o bueno, no es tan simple para nada, pero es como inherente al proceso de producción de datos científicos en el ecosistema, digamos, académico, pero que generalmente no tienen habilidades de negocio en términos de lo que implica, una vez que está la prueba de concepto o el desarrollo técnicamente listo a la escala de laboratorio, todo lo que implica poner eso en el mercado o llevarlo al cliente o al usuario final, o digamos, el proceso de ir validando qué es lo que el cliente va a querer o no va a querer, y en función de eso ir ajustando el proceso técnico. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que hay, por otro lado, emprendedores de negocio, o sea, personas que están ya motivadas a emprender, también dentro de este camino que tal vez mencionaba Juan Pablo, de ir
de que ya la motivación la tiene y que está buscando ideas, o sea, en qué emprender. Y generalmente lo que pasa es que el que no viene del mundo científico no conoce el mundo científico, no sabe lo que se está haciendo en las universidades, en los centros de investigación, y por ende hay un montón de emprendedores con un montón de ganas, con un montón de formación, que tienen ganas de ponerse a emprender en algo de mucho impacto, pero que no acceden a eso, no saben cómo conocerlos. Entonces, nosotros tenemos un proceso que ahora les vamos a contar un poquito más, en el cual tratamos de juntar como estos dos mundos, estos dos tipos de personas, y a ese equipo robusto, con una propuesta, digamos, de proyecto grande, innovador, competitivo, a escala global, invertimos capital específico para este tipo de proyectos que también en el marco de lo que se mencionaba previamente, los inversores de nuestro fondo, básicamente la inversión se hace en las empresas de nuestro portfolio, se hace a través de la gestión de un fondo de inversión que está asociado a Gridex y que básicamente todas las empresas y las personas que invirtieron en ese fondo saben de que esto es a largo plazo, de que es muy riesgoso, de que la mayoría de las empresas va a fracasar, pero que la posibilidad de que, o aquellas que lo logren, tienen como un potencial disruptivo sumamente interesante. Entonces, este modelo como que articula esto, los emprendedores científicos, los emprendedores de negocios y el capital inteligente para este tipo de propuesta. Y ahí te haré una cosa, Romy, que a veces en el mundo científico cuando se piensa en la dimensión de negocios, es como que en general se piensa en la cuestión comercial o en los números. En general, por ahí el científico viene y te dice, no, lo que pasa es que yo no sé vender o yo no sé nada de números. Y la realidad es que, bueno, lo decía Juan Pablo en su charla, digamos, lo que significa traducir ese conocimiento científico a una empresa implica un montón de cosas más que el perfil de una persona que está más vinculado al mundo de los negocios, sea por su formación, sea por sus intereses, por sus allegados, le puede aportar todo eso, digamos, ¿no? Que es mucho más que vender o hacer números, que es totalmente importante, digamos, es fundamental para el desarrollo de una empresa, pero que es una parte más de una integralidad de pensar un negocio y no es lo que exclusivamente se necesita de fuera de la científica. Y por otro lado, los emprendedores que están vinculados al mundo de los negocios, en general, hacen negocios que pueden ser intuitivos en términos de las cosas que resuelven, ¿no? ¿Por qué? Y porque no tienen conocimientos profundos de nicho, sofisticados de cuestiones que alguien que se dedica toda su vida a eso está viendo cómo mejorar el funcionamiento o entender el funcionamiento y después mejorar el funcionamiento, ¿no? Entonces, eso hace que tal vez un montón de energía emprendedora y de conexiones y de esos perfiles se pierdan la oportunidad de agregar todo ese valor en cuestiones que el mundo está claramente necesitando en términos de cambiar la matriz productiva, pero que jamás un emprendedor de negocios que no tiene algún contacto con alguien muy cercano, con alguien que tenga ese expertise tan específico, jamás va a poder identificar esa posibilidad tecnológica para resolver ese gran problema. Entonces, como que es un ensamble súper complejo, pero que entendemos que es muy nutritivo para ambos, si se puede dar de la forma correcta, digamos, ¿no? Y ahí trabajamos mucho y cada día vamos aprendiendo más de cómo hacer ese ensamble, que ahora Romy va a contar un poco más. Buenísimo. Y bueno, y ese ensamble justo del que mencionaba Mati recién, también está muy presente a nivel, digamos, de equipo y de trabajo. Acá en esta diapo pueden ver, digamos, nosotros 4 básicamente estamos trabajando más con las manos encima de los proyectos o en la interacción. El equipo tiene otras 3 personas que están en la parte de comunicación y de back office, pero también a nivel de esto, del equipo más técnico, si se quiere, tratamos de mezclarnos.
tanto María Renner, que es la directora científica de Gridex, como yo, venimos del mundo de las ciencias, digamos. María es bióloga y tiene un doctorado en neurociencias, y yo soy, como decía Marcos, biotecnóloga y hice un doctorado en biología de plantas. Y Mati, digamos, es fundador de Gridex, pero tiene, digamos, una trayectoria de haber fundado otra empresa de tecnología y es especialista en finanzas, y entonces como que puede aportar esa visión, tiene un ejercicio previo de traducción de lo que es esa tecnología a la solución que puede representar para el problema, que ahí es donde hay como una complejidad grande de hacerlo desde la ciencia, y seguramente Marcos desde el área de vinculación lo debe vivir un montón. O sea, no es una conversación espontánea y que fluye, hay como que bajar, hay que encontrarle el punto al lenguaje mismo, digamos. Y por otro lado, Fede Marque, él, digamos, es ingeniero industrial, pero tiene la experiencia personal de haber emprendido en biotecnología hace 10 años ya, y él, digamos, hacía las veces de emprendedor, digamos, de negocios junto a otros 2 científicos, entonces como que conoce muy bien qué es esto que hace falta en esa interacción, y entonces lidera un poco el proceso de reclutamiento de estos emprendedores de negocios que nosotros tratamos de buscar, además de los proyectos científicos, para hacerlos confluir, digamos, en el programa que ahora también vamos a contar un poquito más. Pero bueno, como les decía hace un ratito, básicamente el proceso, si se quiere, de construcción, digamos, intenta llegar al hito de que las startups sean invertidas por nosotros. Eso lo podemos hacer, digamos, a través de un fondo que gestionamos, que es un fondo en el cual han invertido varias empresas biotecnológicas argentinas y también algunas personas físicas que pueden ver ahí en la diapo. O sea, los primeros inversores fueron Grupo Insud, Vicentín, Gador, Bagó y Bioceres. Y después, bueno, el fondo se amplió un poco y formaron parte, bueno, Synergium y otras empresas y personas físicas como Marcos Belperín. Y además, Gridex, digamos, ganó una licencia del Ministerio de Producción hace ya unos 2 años, creo, o un poco más, que básicamente le permite, digamos, a las startups invertidas por nosotros pedir una coinversión del Estado y así como aumentar ese capital con siempre este objetivo de ir como más rápido al hito de avance. Y básicamente tenemos un objetivo que es el de crear 30 startups para el año próximo. Bueno, de momento hay 24 empresas creadas e invertidas, digamos, en los 3 años y medio que Gridex lleva invirtiendo, y ya estamos trabajando como en las de este año, o sea que para principios del 2021 ya vamos a estar en las 30, digamos. Y ahora, como para bajar un poco más a tierra, cómo es este proceso, digamos, de trabajo y de creación, como que tenemos 3 grandes etapas o 3 grandes procesos, por así decirlo, que por un lado buscan Explore, que es el primero y que en realidad lo hacemos en general más activamente en esta segunda mitad del año, pero menos activamente lo hacemos todo el tiempo, que busca justamente encontrar proyectos científicos potentes, que tengan diferencial tecnológico. Buscamos conocer a los equipos, a las personas que están detrás de esos proyectos científicos, fundamentalmente o en gran parte porque como esto es algo muy nuevo, digamos, para el sistema científico, si nosotros abriéramos la convocatoria de proyectos, probablemente no aplicarían directamente los proyectos porque no se termina de conocer qué es lo que significa, qué diferencias tiene con otros procesos. Hay como toda una construcción que se va haciendo de a poquito con un montón de charlas y de interacciones, y es por eso que nosotros todo el tiempo tratamos de ir a los institutos, a las universidades, a los institutos de investigación, a las universidades o a los centros de investigación de todo tipo donde haya ciencia, como a conocerlos y a darnos a conocer, porque también la forma, digamos, de interactuar, al menos a mí personalmente, como que era una cosa que me llamaba mucho la atención, es como que es distinta al tipo de interacción que uno tiene entre científicos, digamos, porque es como una charla y contar qué es lo que haces y darle vueltas y volver a charlar, y no es que está bien o está mal, es como que hay que ir dándole vueltas a las cosas, ir construyendo ese proyecto
desde esta óptica hay que ir entendiendo un montón de cuestiones, pero básicamente a partir de ese mapeo de proyectos científicos, que hoy ese mapa tiene 1.400 proyectos, fundamentalmente en Argentina y unos cuantos en Uruguay, y tenemos algunos poquitos representantes de otros países de Latinoamérica. Esperamos ir creciendo en ese sentido en los próximos años. Básicamente lo que hacemos a partir de esa base, de todas estas exploraciones, cada año, y a través de una convocatoria que justamente ahora tenemos abierta y también hoy les vamos a contar un poquito más de qué se trata, lo que hacemos es seleccionar 20 proyectos científicos para participar en Ignite, y en Ignite participan no solo estos 20 proyectos científicos, sino que también los emprendedores de negocios, que también reclutamos de una forma distinta y tal vez menos estructurada, pero que tenemos un proceso para eso. Y básicamente durante Ignite tenemos distintas actividades, como tienen son como dos grandes etapas dentro de Ignite. Una primera que dura 3 meses y en las cuales los proyectos científicos empiezan a tomar dimensión de qué es la industria del capital emprendedor, qué implica formular un proyecto de competitivo a nivel global, por qué tiene sentido hacerlo así, cómo, o sea, desde nuestra lógica, obviamente, que no es la única, pero como para ir entrando en tema y que todos estemos en la misma página. Tenemos varios webinars en los cuales convocamos a algunos expertos en alguna temática o algún emprendedor o científico o de negocios para que cuente su experiencia, y ahí como que se puedan ir haciendo una idea propia de qué significaría emprender en el marco de este tipo o dentro de esta industria, digamos, el capital emprendedor, o la posibilidad que representa poder tener la posibilidad de impacto real, digamos, algo que uno escucha mucho en el mundo científico, es como esas ganas, en algún punto del corazón del científico, digo yo, siempre está esas ganas de que esto se convierta en algo que le cambie la vida a alguien, pero uno lo ve súper lejano desde la academia, porque justamente la ciencia básica no está planteada desde ese lado, y la cultura académica tiene los incentivos históricamente puestos en otro lado. Entonces, como que de a poquito es ir empezando a pensar desde otro lado un proyecto que no por eso va a dejar de ser ni atractivo ni desafiante. O sea, el desafío que tienen técnicamente estas empresas tal vez no va a ser el mismo que yo tengo, no voy a tener las mismas preguntas que voy a tener si quiero publicar, pero no van a ser menos complejas las que tengo que resolver si yo quiero demostrar que avancé la tecnología a X grado, porque es lo que me pide un futuro inversor para invertirme, o para que yo demuestre de que la inversión que me hizo Gridex no me la gasté en nada, digamos, o si no me salió lo que yo quería, poder fundamentar por qué no lo hice. Entonces, como que entender todo eso lleva tiempo, y todo nuestro proceso en general es largo, porque entendemos que no es fácil y no es automático que uno empiece a pensar desde este lado. Y durante Ignite también favorecemos, durante esta primera etapa, tenemos ciertas actividades que buscan, digamos, favorecer esa interacción entre los científicos y los emprendedores de negocio, como para que, digamos, con el deseo de que el grupo científico, el equipo científico incorpore una persona del mundo de los negocios, pero también siendo muy conscientes de que no es algo automático, ni matemático, ni mucho menos. Pero sí, lo que pasa es que si no suman a una persona de las que están en el programa, muchas veces traen a una persona de su entorno que sabe de negocios y que, bueno, de a poco se suma a Ignite y va conociendo la dinámica y un montón de cuestiones que a veces para también emprendedores o personas que vengan del mundo de los negocios no necesariamente es conocido, digamos, capaz han emprendido pero con otro tipo de empresas, y entonces hay también un montón de cosas que decantar. Pero bueno, concretamente después de unos 3 meses, lo que hacemos es lo que hacen los proyectos, digamos, los equipos, es presentar su propuesta ante los inversores de nuestro fondo, en un evento, digamos, interno, en el cual nos sirve a nosotros como de proceso final, si se quiere, de selección de 10 de esos 20 proyectos con los que veníamos trabajando. En general nos quedamos con eso, con 10, para seguir trabajando como en una segunda instancia que es más profunda y más personalizada, en el cual Gridex, digamos, como equipo nos pasamos al lado de la startup, decimos nosotros, y trabajamos con ellos para hacer lo que haya que hacer para poder formular una propuesta de inversión ganadora. O sea, lo que nosotros queremos en esa segunda instancia es que la startup presente ante el comité de inversiones de nuestro fondo y reciba un sí, básicamente.
Y en esa instancia, básicamente, la inversión es estandarizada, es de hasta $200.000 por el 30% de la empresa. Y una vez que las empresas son invertidas, en general van a ser creadas y hay un determinado delay de formalización, porque como la amplia mayoría de las empresas surgen de líneas de investigación que para nada están constituidas como empresa, bueno, la constitución de la figura jurídica, abrir la cuenta bancaria y todas las cuestiones legales que por suerte no tengo detalles y se ocupa gente que le interesa, que lo sabe manejar, básicamente pasan a ser empresas del portfolio de Gridex que están dentro de lo que nosotros denominamos Grow, que es como una instancia mucho menos estructurada que Ignite, pero que tiene el objetivo fundamental de conectar a esas empresas con el mundo. Y esto en gran medida es para ayudarlas en lo que se pueda a conectarse con inversores de afuera, porque como Juan Pablo mencionaba, estas empresas van a necesitar sucesivas rondas de inversión para poder avanzar, o sea, no va a alcanzar con una. Y también el hecho de salir al mundo, o sea, por un lado en Argentina y en nuestra región no está todavía esto tan instalado como para pensar que sea sencillo conseguir la próxima ronda de inversión localmente, y por el otro lado salir al mundo a mostrar lo que se hace, lo competitivo que la empresa es, o lo que puede aportar, digamos, posiciona o le suma un montón de valor a la propuesta. Y por el otro lado, bueno, todas las empresas, si bien muchas de ellas todas van a estar desde la instancia inicial pensadas como globales, muchas van a empezar tal vez a operar en ciertos hitos más locales, pero eventualmente van a necesitar vincularse con otros actores del mundo más allá de los inversores. O sea, pueden ser potenciales clientes, pueden ser proveedores de alguna cuestión clave de su desarrollo tecnológico. Y bueno, en todo eso, digamos, hay como un proceso bastante activo. Y también algo propio de esta etapa es que las startups del portfolio se van ayudando un montón entre sí en cosas que cada una resolvió y se va generando como una familia cada vez más enorme, pero que bueno, tiene ese sentido. Acá hay una parte que yo quiero aclarar, que es la importancia de esta última etapa y la conexión de los proyectos con el mundo. Nosotros estamos pensando en proyectos que, para poder, por su origen científico y por el impacto que quieren crear, para poder, en términos generales, ¿no? Después siempre hay contraejemplos que son algo diferente, pero para poder poner su propuesta científica realmente en el mercado con una propuesta de valor competitiva, van a necesitar trayectorias de financiamiento seguramente que van a durar entre 3, 5, 6 años y que van a demandar varios millones de dólares, digamos, ¿no? Para poder realmente desembarcar en el mercado con esas propuestas. Ese tipo de inversiones para este tipo de proyectos no existe en Argentina, no existe en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros ponemos esa primera inversión ayuda a formular de manera correcta el proyecto y por ahí tener algo más de validaciones, pero la realidad es que $200.000 que es la inversión nuestra, no alcanza para poder poner en el mercado en la mayoría de los casos de estos proyectos. Entonces, necesitamos conectar con ese ecosistema de inversores. Ese ecosistema de inversores, si bien hay algunas excepciones que hay en Latinoamérica, habrá 2, 3 inversores que pueden hoy en Latinoamérica hacer esa segunda instancia de inversión que puede ir entre 1 y 3 millones de dólares. Ese tipo de inversor no existe, ¿no? Y esos inversores están principalmente en Estados Unidos, principalmente en California, en el área de San Francisco, Silicon Valley, o en Boston, o en Nueva York, o si no, en Europa. Y en Europa tampoco es que hay tantos inversores de este tipo, pero puede haber algo en Europa, en Alemania, y después, si no, en Asia, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante poder conectar a estos proyectos con el mundo porque es casi sistémico en el diseño que nosotros pensamos de este tipo de proyectos, que si no conectan con el mundo va a ser muy difícil que se puedan exponer a esos inversores, y si no se exponen a esos inversores no van a poder levantar ese capital y la probabilidad de ocurrencia de ese proyecto se reduce drásticamente, ¿no? Alguno por ahí va a sobrevivir y va a terminar siendo por ahí más parecido a lo que decía Juan Pablo, a una pyme traccionadora, que será muy interesante, pero el modelo de capital emprendedor requiere de un crecimiento grande y de proyectos que se valoricen bastante. Entonces, esto también es muy importante a la hora de
de la decisión de las personas que quieren llevar adelante este proyecto, porque es un proyecto de vida, digamos, ¿no? Como que empezar algo que a priori uno sabe que la intención de los que están alrededor de eso es que sea un proyecto que crezca mucho, que las posibilidades de irse afuera a buscar más capital de ese proyecto son muy altas. Entonces, es un proyecto de vida, digamos, no es para todos, para ir, mucha gente le interesa emprender, pero no le interesa emprender en estas condiciones, y hay otras condiciones para emprender y eso es totalmente razonable, pero poner bien claro esto a priori es muy importante para nosotros porque ahí tenemos que censar realmente quién va a querer seguir esa trayectoria que va a ser la que finalmente va a poder traer mayores posibilidades de éxito, cuando igualmente aún con todo eso es difícil. Buenísimo. Bueno, y acá ya para ir terminando, un breve esquema, digamos, de lo que es el portfolio actual. Nosotros subdividimos internamente, un poco artificialmente, las startups en lo que son herramientas para la industria o AgTech, diagnóstico, alimentos y salud. Todas las empresas tienen el foco puesto en la tecnología, en lo que son competitivos o en lo que tienen un diferencial tecnológico y también en un sentido de plataforma, digamos, en una idea que por ahí eso a veces hay que trabajarlo un poco porque desde la ciencia, por un montón de motivos, el científico o el grupo científico en sí tiene habilidades para un montón de cosas, pero por lo que el sistema mismo te va premiando y pidiendo, incentivando, como que se van volviendo hiperespecialistas en una determinada cuestión y tal vez con ese mismo know-how y no con 15 años de vuelta se puede generar una solución, digamos, muy interesante que vuelve más robusto y más potente ese proyecto sin tener que insumir, digamos, 15 años de expertise. No sé, si vamos al caso, por ejemplo, Microma, que es una de las empresas que está acá en Rosario, donde yo estoy, es una empresa que, digamos, produce ingredientes colorantes y otros ingredientes para la industria alimenticia a partir de la fermentación de la fermentación de hongos filamentosos que tienen la capacidad de generar distintos metabolitos secundarios que, por ejemplo, en el caso de los colorantes, tienen un costo competitivo o los pueden producir a un costo competitivo y tienen como características físico-químicas que son mejores que los derivados de síntesis química o iguales o los de extracción de fuentes naturales, y eso hace que el proyecto, bueno, sea muy escalable, pero con ese mismo concepto empiezan a poder producir no solo colorantes, tal vez un antioxidante o tal vez un derivado proteico de ese hongo que también la industria alimenticia lo puede tomar como un ingrediente. Y particularmente en este caso, Mauricio, que es el fundador, digamos, científico de este proyecto, tenía años de expertise en el manejo y crecimiento y fermentación a determinada escala de hongos filamentosos. Nunca lo había pensado como un desarrollo de subproductos para la industria alimenticia, pero tenía los años de expertise con el manejo de ese hongo. Entonces, para un científico que hace 15 años que trabaja en este tipo de organismo, decirle, bueno, en cambio de producir un colorante, en cambio de producir, no sé, un colorante, pasar a producir un antioxidante, y bueno, no es un salto ilógico, y eso es lo que nosotros tratamos de encontrar con este trabajo muy de ida y vuelta y de bastante largo plazo, de que el mismo grupo científico, que es el que conoce, digamos, por sobre todo y mucho más que nosotros, el proyecto y las potencialidades que tiene, le dé vueltas y vueltas para volverlo grande y basado en el diferencial ese en el que son competitivos. Dentro de lo que es el portfolio, o sea, para no irnos de tiempo porque creo que ya estábamos, pero estas empresas fueron, digamos, creadas e invertidas en los últimos 3 años y medio, y 8 de ellas fueron ya invertidas por inversores de distintas partes del mundo. Particularmente Microma, como Casper, que hoy lo mencionó Juan Pablo, y Bflow y Stamp y Microgénesis, son 5 que fueron invertidas por IndieBio, que es la principal aceleradora biotecnológica del mundo, que está en California, uno de estos hubs que mencionaba Mati recién. Y eso es bastante interesante en el sentido de que valida que la propuesta es acorde a los estándares, digamos, globales o mundiales, digamos,
y no solo para las empresas en sí mismas, esto es un gran avance porque no solo reciben más fondos, sino que están posicionadas de otro lado y tienen nuevas redes de contacto y están inmersas en un ecosistema más, además del de Argentina, que también está un poco relacionado a lo que Juan Pablo decía, de que no operan en el vacío. Además, valida también que el proceso de creación de estas startups que tenemos en Gridex y que proponemos y que vamos siempre tratando de mejorar, digamos, tiene sentido más allá de nuestra visión propia, digamos. Y bueno, es interesante en términos, digamos, de números generales, de que hay, dentro de estas 24 empresas tenemos 37 fundadores, digamos, del mundo científico y 19 del mundo de los negocios. En la mayoría de las empresas hay tal vez más de un fundador del mundo científico y esto es perfectamente factible. Sí, lo que nosotros buscamos, y esto es lo que mencionaba Mati, esta decisión de ir por este camino, en al menos uno de los integrantes del grupo científico tiene que estar clara desde el día 1, y si bien, o desde el día, no 1 para aplicar a la convocatoria, ni siquiera para empezar en Ignite, pero en algún momento de ese año, porque es tanto lo que hay que hacer que es como alguien del grupo científico tiene que pasarse a este lado, y que a veces pasa de que no es el investigador o la investigadora senior el que decide hacerlo porque quiere apoyarlos desde la academia, entonces tal vez un becario o una becaria de ese grupo que conoce la tecnología y es una persona en la cual ese investigador tal vez confía y se conocen y demás, entonces tal vez lo lidera. Ese también es el caso de Casper puntualmente, pero también hay otros ejemplos dentro del portfolio, donde la becaria, digamos, que estaba terminando el doctorado, Carlas, que es becaria de Federico, que es el investigador, bueno, dijo, yo voy a emprender y me dedico a esto, y bueno, voy para adelante con esto, junto con el emprendedor de negocios, Franco, digamos, armaron ahí, y bueno, y Lucía, que era otra integrante del equipo, son como los fundadores iniciales, pero Carla y Franco están dedicados full time, y el resto de los integrantes, digamos, están con mucho foco en la empresa, pero, por ejemplo, no dejaron la carrera académica per se. Entonces, eso como para transmitirles de que después, digamos, todas estas empresas como se basan en conocimiento científico, y ese conocimiento científico, al menos en la instancia inicial, va a ser propiedad de las instituciones, como por ejemplo la Universidad de Río Cuarto. Todas estas empresas van a tener convenios de transferencia, por un lado, y después van a tener que constituirse como EBTs, que dependiendo de la dependencia va a tener ciertas particularidades, pero que van a necesitar sí o sí siempre estar vinculadas con el mundo científico, y más allá de las formalidades, digamos, todo el tiempo para hacer, justamente como el foco sigue estando en el I+D o en ese know-how diferencial, para ir volviéndose cada vez más fuertes, siempre van a estar necesitando aliados en el mundo científico o especialistas en determinada parte de ese desarrollo. Entonces, es como un modelo que puede ser como muy constructivo para el sistema académico en sí, más allá de que una persona tal vez del mundo científico no quiera emprender, pero conocer este ecosistema a mí me parece súper valioso, incluso si uno se piensa como científico que quiere transferir. Bueno, uno piensa tal vez la transferencia con un adoptante más tradicional o una industria agro, que a lo mejor es alguien que en la región centro del país está más difundido, pero las startups también pueden ser adoptantes de tecnología muy interesantes, y creo que vale la pena, digamos, conocerlo. Y para cerrar, mencionarles de que, como les dijimos, tenemos abierta la convocatoria de proyectos para el año que viene. Aplicar es muy sencillo, pueden ingresar a nuestra página web y arriba hay un banner naranja que los dirige directamente a un formulario donde básicamente redactan el proyecto en un par de renglones y nos cuentan quiénes son parte del equipo. Y después lo que hacemos son entrevistas, algunas cortitas y otras en más profundidad, que buscan justamente conocer al equipo, las intenciones, un poco más la tecnología, y tratar de entender dónde está ese know-how diferencial que el equipo tiene, como para ver si podemos avanzar, digamos, al año siguiente. Y acá no hace falta que sea un proyecto concreto, no hace falta que esté avanzado. Todas esas cosas se pueden compensar de una manera, digamos. Todas esas cosas las podemos ir construyendo con el tiempo. Lo que no podemos construir con el tiempo, y lo que no podemos trabajar a priori, digamos, o con los emprendedores para realmente encauzar un proyecto, es el verdadero entusiasmo o la emoción real de pensar que esto puede ser un camino
para seguir haciendo ciencia, para seguir expandiendo la frontera del conocimiento y a partir de ahí, con ese proceso, poder impactar de manera positiva en la sociedad, ¿no? Si eso está, si tienen esa sensación de que puede haber algo por este camino, aunque no lo tengan muy claro, para eso ya con eso ya es suficiente para que apliquen y después nosotros vamos a ver un montón de cosas más y ayudarlos en un montón de cosas más que se pueden trabajar. Pero si se sienten identificados con eso, ya es suficiente. Y en ese sentido iba a agregar, en el marco de esta etapa de exploración activa, lo que hacemos es ir a muchas, como les decía, universidades y demás, y lo que hacemos es tener como reuniones cortitas introductorias, que si quieren y a alguno le interesa, acá les pongo, están nuestros correos, pero nos pueden escribir y tratar de generar una reunión, por más cortita que sea, siempre sirve un montón como para ver qué están pensando o que les digamos, bueno, cómo lo vemos y muchas veces pasa de que charlamos un ratito y después ya como viene un poquito reformulado al momento de aplicar a la convocatoria y todo ese proceso para nosotros es súper natural, digamos. Estamos acostumbrados a conocer científicos que nos cuentan su trabajo como proyecto de investigación científica y está perfecto, digamos, como para reforzar esto de Mati y abrirles la puerta a que si quieren que charlemos nos escriben y acordamos. Y lo que no es para este año será para el que viene y si no será para dentro de 2 o 3 años. Tenemos proyectos que los conocimos hace 2 o 3 años y después al tercer año realmente ahí se dio justo el timing para que enganchemos a trabajar. Se dieron proyectos de científicos que recursaron el programa Ignite y al segundo año ahí sí prosperó el proyecto e invertimos. O sea, está bueno, de vuelta, al que le haga sentido algo de esto, que aplique y que se sume para esa entrevista porque eso va construyendo también ese proceso, ¿no? Que a veces lleva tiempo porque hay que procesar, hay que masticar y digerir, digamos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, eso es todo de nuestro lado, si tienen preguntas. Muchas gracias, Matías, Romina, muy claro, especialmente esto, digamos, ¿no? Incentivar a que también nosotros podemos, digamos, ¿no? Muchos de los investigadores que están presentes por ahí, y es lógico que vean con cierta incertidumbre el mundo del emprendimiento, porque no es su zona de confort, no es lo que normalmente hacen en la vida cotidiana, digamos. Entonces, esta posibilidad de al menos testear el proyecto o la línea general del desarrollo tecnológico es fundamental, porque después, como decía Matías, se puede complementar, se puede balancear, se puede encontrar exactamente qué problema o necesidad atiende esa tecnología o puede llegar a atender esa tecnología. Así que bueno, excelente, felicitaciones por la presentación. También si hay alguna intervención o consulta, pueden abrir el micrófono o dejar también por el chat. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Adelante. ¿Cómo están? Sí, una consulta en particular, general. Con esto de la pandemia, que bueno, que muchos emprendedores han tenido que reinventarse, ¿no? Ante este nuevo contexto en cuanto a mercadería, productos, ventas, demás cuestiones. Puede ser que algunas estrategias ya queden implementadas y que sea muy difícil de que cambie o que vuelvan a manejarse como era en la antigua normalidad. Un ejemplo simple, el tema de la venta online, ¿no? De estas ventas que, bueno, lamentablemente la venta virtual, ¿no? Que se tuvo que recurrir porque la venta presencial quedó limitada por la restricción de la circulación. Es como un ejemplo para guiarme, ¿no? Después yo lo adaptaré al emprendimiento que tengo. Mira, Franco, el que tenga esa respuesta gana todo. Es como que es muy difícil, es como que, nada, te puedo responder de una intuición total que vas a poder hacer ese ejercicio también, digamos, ¿no? Como que yo creo que hay cosas que va a ser difícil, que llegaron, se instalaron y se van a quedar muy, muy fuertes,
creo que estaban ahí, había una necesidad, había una demanda latente de que se fuerce un proceso de implementación de un montón de cosas, pero lo único que sabemos hoy y lo que trabajamos mucho con los proyectos no es para diseñarlos para un futuro específico, sino es para diseñarlos para la volatilidad, ¿no? Como que lo que tenemos hoy por delante es un escenario que, eso sí que es seguro, que va a ser muy volátil. Entonces, lo que yo te diría es que no diseñes para un escenario específico, sino que diseñá para poder ser lo más flexible posible, digamos, ¿no? Me parece que eso te va a dar muchas más posibilidades en un futuro que es absolutamente incierto de lo que puede llegar a pasar, y creo que entramos en un proceso que se inaugura con esta pandemia de unos próximos 10, 15, 20 años de mucha incertidumbre, de que van a pasar muchas cosas también, ¿no? Como que va a haber muchas cosas nuevas también, y yo creo que al final del camino va a ser algo que va a hacer emerger algo nuevo mucho mejor, pero estos próximos años van a ser de mucha incertidumbre de todo tipo, ¿no? Económica, social, política. Así que yo te diría que pienses en eso, en si tu proyecto está relacionado con un escenario muy fijo, y vas a aumentar mucho tu riesgo, digamos, ¿no? Perdón por la complejidad de la pregunta, pero bueno, me la estuve haciendo todo este tiempo Está y quería buenísimo. saber a ustedes, No, que son especialistas. está buenísima la pregunta, porque es un re tema, digamos, ¿no? Como que, pero bueno, yo creo que no hay que pensar en algún futuro determinado, sino que pensar que el futuro es volátil. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces, si no hay más preguntas, bueno, nuevamente agradecer, siempre ponernos a disposición para hacer de nexo entre esos proyectos de investigación que están siguiendo su camino, están generando sus desarrollos, y tratar de identificar las posibilidades de transferencia para lograr ese impacto que tanto hablábamos en el transcurso de esta hora y media que estamos juntos. Agradecerle, Matías, Romina, a todo Gridex por el tiempo, la presentación y la predisposición. A Juan Pablo, muchísimas gracias allí desde la hermosa Patagonia, en donde estás. Bueno, un abrazo a la distancia a todos, muchas gracias. A los asistentes, a los investigadores, ya saben, estamos siempre a disposición, la incubadora de empresas, el área de vinculación y transferencia tecnológica, y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en otras instancias, así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, adiós, un gusto. Adiós. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, Juan Pablo. Chao, Marco. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias por el Gracias. espacio.